Gracias, compañero. Buenas noches, Lexi. Buenas noches. Dice que el día de hoy vamos a continuar con lo que empezamos el día miércoles, que es lo referente a la previsión social. El día de hoy voy a hablar desde la seguridad social en Guatemala. Y tal vez vamos a hacer cierta reflexión de la idea que tenemos nosotros de lo que es la seguridad social. En Guatemala, por lo menos dentro de las personas que tenemos cierta edad, y cómo se ha venido transformando la figura de la seguridad social. Yo les contaba a los compañeros de la primera hora que cuando se emitió la ley de esta ley que es la ley orgánica del ICS, digamos en el artículo 28, se refiere digamos, qué beneficios iba a dar esa ley. Y entre ellos habla de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la maternidad, enfermedades generales, la invalidez, la orfandad, la viudedad, la vejez y muerte, entre paréntesis, se refiere a los gastos. Pues en el caso de los que vimos parte del desarrollo del ICS, vivimos parte del desarrollo del ICS, digamos, tenemos claro que cuando la primera parte empezó el ICS a fusionar, era solo en el área de la capital, y empezó con lo que eran accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Conforme fue desarrollándose el ICS, pues cubrió los accidentes en general. Y más adelante empezó a cubrir lo que era la maternidad. Tal vez hoy pase desapercibido que la atención de la maternidad del ICS en algún contexto, pero en aquel tiempo sí fue una cuestión muy significativa. Les cuento que en Guatemala, pues, los hospitales nacionales eran los que atendían parte de la maternidad, pero posiblemente la mitad o un poco menos de la mitad, pero así muy cercano, de gente que, digamos, no la atendían en los hospitales, sino que ahí sí que se la veía en su casa con, digamos, comadronas, ¿verdad? Sin embargo, el ICS marcó digamos, un cambio porque se empezaron a dar mejor tratamiento a las personas que no lo necesitaban. Y luego fue apareciendo el hecho de que el ICS cubría, cuando se trataba de trabajadoras, pues el pre y postnatal. Digamos, eso ya era otra cuestión. Y entonces, aunque no todo el salario, pero ya era un beneficio. Entonces les digo, se va viendo la cobertura del ICS por el ámbito de la atención médica. Y más adelante se empezó a cubrir lo que era la enfermedad común, ¿verdad? Y hasta ahí, pues el ICS tuvo su buen tiempo, su crecimiento y no pasó de ahí. En 1977 amplió la cobertura al ICS y entonces la amplió a lo que es el pensionamiento. Y ahí entró lo que es la invalidez, la orfandad, la viudedad y la vejez, ¿verdad? En principio, pues solo era prácticamente el aporte de la parte impositiva, porque empezamos a pagar a los que ya trabajamos en ese tiempo un poco más de Alix y tener la expectativa que a futuro nos podíamos jubilar, ¿verdad? Como les estoy hablando de 1977, imagínense ustedes que para aquel momento, digamos, en principio eran 15 años los que había que cubrir, o eran 180 cuotas, ¿verdad? Y 60 años. Eso fue la primera parte de cobertura del ICS. Cuando, digamos, el ICS empieza a cubrir, eh, digamos, emergencias, por ejemplo, como que lo que es la invalidez, en ese momento empieza a verse el efecto del pensionamiento del ICS, ¿verdad?
y más adelante, ya cuando más personas tenían derecho a poder reclamar una pensión de vejez, pues entonces se fue, digamos, viendo más la cobertura del ICS en ese ámbito. Y es una cuestión ahí sí que muy natural, porque el ICS, digamos, los fondos se van haciendo conforme lo que van contribuyendo los propios afiliados. En el artículo 38 y 39 de la ley orgánica, ustedes pueden ver en el artículo, creo, el 38, hace referencia a que el ICS puede financiarse de dos formas. Y la primera no da mucha explicación, sino que dice que una sola cuota. Y es por donde yo les comentaba el día miércoles, que hay algunos seguros sociales en algunos países que están muy ligados a la parte impositiva, o sea, los impuestos, ¿verdad? Entonces, en el ICS se paga, digamos, igual que se paga ¿cómo se llama? El IVA, y ahí y lo van pagando todos y el Estado va haciendo un fondo. Digamos, para países que tienen un poquito de problema de manejo de sus finanzas, a saber qué tan efectivo se puede hacer eso, ¿verdad? Porque podría darse el hecho de que haya malos manejos en eso, porque el Seguro Social sí va acumulando grandes cantidades de dinero para poder cubrir sus necesidades. Con el ICS se trajo unas personas que, digamos, una actividad, podría decirse, que es la de los actuarios. Y los actuarios son personas que se especializan en lo que se llama estudios actuariales, ¿verdad? Que tienen como base lo que es la estadística. La estadística se divide en dos partes, una estadística descriptiva y una estadística inferencial. La estadística descriptiva principalmente es aquella que nos proporciona una serie de cuadros para entender ciertos fenómenos. También está dentro de la estadística descriptiva ciertos ejercicios que se hacen a veces con un montón de datos para establecer la media o el promedio, que no es lo mismo, ¿verdad? Digamos, de una conducta en un momento dado. Hay otra medida por ahí, los percentiles. Pero eso nos da ciertos indicativos para entender ciertos fenómenos. Sin embargo, la estadística inferencial va orientada. La estadística diferencial está orientada a que con ciertos datos que nosotros estamos proyectando dentro de cierto tiempo, podemos establecer que se van a cubrir ciertas metas. Y es así como, digamos, suceden los estudios actuariales. Los estudios actuariales, con base en el crecimiento, por ejemplo, explosión demográfica del país, se tiene la idea cuántos habitantes van a existir a tal fecha, por ejemplo. Obviamente que eso podría cambiar por desastres o qué sé yo, pero tiene bastante acierto. Pues en un momento dado también tiene acierto la proyecciones económicas, ¿verdad? Y les comentaba yo el otro día de que el Seguro Social va acumulando grandes cantidades de dinero para cubrir todas esas necesidades. Entonces, los estudios actuariales están previstos para que se cubran las necesidades y en un momento dado haya problemas de que no se puedan cubrir, que haya déficit, ¿verdad? Y entonces, digamos, las personas que están dedicadas a eso normalmente están haciendo estudios constantes y pueden establecer cuando en un momento dado el fenómeno que están manejando necesita hacer ciertos ajustes. A principios de este siglo y finales del anterior y principios de este empezó el problema del ICS de que tenía que hacer ciertos ajustes porque los estudios actuariales le
indicaban que, digamos, como la proyección que había, no se podía cumplir mucho tiempo, ¿verdad? Que podían tronar en un momento dado el sistema del seguro social, ¿verdad? Y entonces se subió, por ejemplo, lo que es la edad para, ¿cómo se llama? Para poder jubilarse de 60 a 65 años. Eso fue en el año 2002 más o menos. Y me recuerdo que en aquella ocasión el procurador de los derechos humanos planteó una acción de inconstitucionalidad porque se estaba lesionando un derecho adquirido de todas las personas que ya tenían el derecho desde que empezaron a cotizar y que en un momento dado, digamos, les estaban cambiando las condiciones. Y es que lo que planteaba Lix era el hecho o subía la edad o subía la cuota, pero pues el hecho era mantener para poder mantenerse, ¿verdad? Eso permitió en un momento dado que se planteó la inconstitucionalidad, la declararon con lugar. No les digo yo que esté totalmente razonada y fundamentada con toda, no con toda la ley, sino con toda la razón. Aquel fallo, el hecho es de que pasado cierto tiempo vuelve el ICSI, vuelve a hacer la modificación. Y en esta ocasión ya no se le hicieron ningún cambio y, digamos, y se pasó sobre el derecho de que los que tenían algún derecho adquirido. Y entonces en la actualidad ya tenemos esas condiciones. 65 años, digamos, y también se subieron las cuotas, porque no era solo de subir los años, sino también subir las cuotas. Entonces se subieron a 240 las cuotas. Eso fue en 2011 más o menos, por ahí. Y entonces, o 2010, por ahí. Entonces, a partir de 2014 ya las condiciones están dadas, ¿verdad? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, digamos, el afán del ICS no es solo una cuestión de ir cubriendo y cumpliendo, digamos, actualmente, sino tener un programa que en un momento dado soporte, digamos, las necesidades que debe cubrir, ¿verdad? Yo me recuerdo muy bien cuando, por ejemplo, empezó la pandemia y empezaron a haber despidos. El presidente Amatei, yo no sé si como parte de su forma de ser o realmente porque desconocía, hizo el comentario de que, digamos, en ese proceso el ICS iba a tener que pagarles el salario a todas esas personas. Y eso no era posible, pues, porque el ICS no tenía entre la proyección ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido empezaron los sindicatos y algunas organizaciones a protestarle porque eso no era posible. Era como decir tronarse al ICS, ¿verdad? Sin embargo, hay lugares donde eso sí se dio. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tiene la forma de cotización al seguro social vinculado a lo que es la cuestión impositiva. O sea, ahí en ciertos actos se incluye dinero para el ICS y toda la cuestión. Pero ellos sí, en un momento dado, digamos, le cubren cesantía a los trabajadores durante cierto tiempo. Es un poco, por eso es que la base impositiva es un poquito más fuerte, ¿verdad? Y como que para que vayamos viendo cierta terminología que van a ver más adelante ustedes, se habla, por ejemplo, en la base impositiva, se habla de los tributos, que son cuestiones de un impuestos. Y digamos, en ese mismo ámbito se habla de contribuciones, algún tipo de pagos que son obligatorios también. Bien podría decirse que son impuestos, pero difiere en que los impuestos son pagos por los que uno no recibe un beneficio de manera inmediata. Nosotros pagamos impuestos de todo lo que compramos y el Estado, digamos, las autoridades deciden cómo aplican el dinero que ¿cómo se llama?, que pagamos en impuestos.
¿verdad? O sea, no es una cuestión que el pueblo vaya a disponer como para que se aplique, no. Hay mecanismos y ellos son los que de alguna manera destinan y cómo lo van a invertir, ¿verdad? Y entonces, eso no sucede en el caso así con situaciones como la de Lix, que eso se llama contribuciones. Y pues necesariamente, netamente no es una contribución porque es una cuestión impositiva, es obligatoria. Pero el hecho es de que la contribución sí se tiene un beneficio directo, ¿verdad? Puede ser que en este momento haya algunos de ustedes que estén pagando IX y podría ser que más adelante no se jubile por alguna situación determinada, por ejemplo, ¿verdad? O, entonces, pero el hecho es que la base latente es que fue creado para eso. Entonces, en esto difiere, digamos, el sistema nuestro, que está desligado, y por eso se maneja como una cuestión autónoma, para que tenga realmente una existencia. Ya no está la existencia de esa institución ligada a las condiciones políticas del Estado, sino que se pueda manejar de una manera autónoma. ¿Por qué les hablo de todo esto? Por la importancia que pueda tener para nosotros el VIX, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, ven y se dan cuenta de eso que les leí el artículo 28, actualmente lo que es los pagos por invalidez, por orfandad, por viudedad o por vejez que hace el IX, son cuestiones que están bien reguladas. No sé cuántos de ustedes consiguieron el acuerdo 1124 y cuántos le dieron una ojeadita para tener una idea de qué íbamos a hablar, ¿verdad? Porque, digamos, la pretensión es de que conozcan ustedes una ley que es una ley muy bondadosa. Es una ley muy bondadosa porque da una serie de derechos, ¿verdad? Toda una buena cantidad de derechos. Y lo único que hay necesidad de cumplir ciertos requisitos. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando alguien cayó en una situación desafortunada y tiene que pelear una pensión de invalidez, por ejemplo, saber qué requisitos necesita para poder reclamar una cosa de esas, ¿verdad? Saber también que puede considerarse su invalidez como una invalidez total, ¿ves? Y esa evaluación hace el IX, o una gran invalidez, y que entre un tipo de evaluación de invalidez total y otra de gran invalidez, digamos, ahí el aporte que le da el IX a uno difiere un poquito, pues, ¿verdad? Le dan más si es gran invalidez, pero ¿qué se necesita para que se considere gran invalidez? ¿Verdad? Entonces, son cosas que yo no se las voy a contar porque a mí me interesa que ustedes lean la ley. Y me interesa que lean la ley para que la conozcan. Cuando, digamos, yo tengo siempre la experiencia que cuando los alumnos van conociendo el código de trabajo en el primer curso y empiezan a ver todo lo que les afecta como trabajadores, se interesan sobremanera, no solo por el curso, sino se interesan por saber digamos, una buena cantidad de ellos, ¿verdad? Y se interesan porque son sujetos de esa ley de una manera directa, ¿verdad? Ahora, lo mismo podría yo decir en este caso digamos, este reglamento del IBS. Es una ley a la que estamos sujetos la mayoría, porque la mayoría estamos afiliados al IX, ¿verdad? Y, digamos, desafortunados los que de alguna manera no están afiliados al IX, porque no pueden tener ciertos beneficios que precisamente esta ley permite, ¿verdad? Porque la ley orgánica del IX es una y tiene todo lo que regula a la institución, pero la ley que establece ciertos derechos sobre pensiones a favor de los trabajadores, a favor de los afiliados, perdón, es precisamente este acuerdo, ¿verdad? Entonces, imaginen ustedes, por decir algo, que cuando uno
llega a los 65 años en este momento, llega a los 65 años y uno hace cuenta de que ha logrado hacer 240 aportaciones. Y es que para algunos puede ser fácil pensar que las ha. De repente trabajaron solo para un patrón toda la vida. Hay gente que, digamos, ha tenido esa conducta. Pero hay gente también que no ha tenido esa oportunidad o sencillamente ha buscado la forma de mejorar de un lado a otro, qué sé yo, y entonces ha pasado por una buena cantidad de patronos. Habrán otros que han tenido la suerte de que con algunos patronos han pagado X y con otros no. Y entonces el tema está empezar a hacer cuentas de la cantidad de cuotas que hay, ¿verdad? Y yo les digo otra cuestión. Como eso es contra comprobación, el IX, digamos, de las cuotas que uno señala como haber pagado, el IX lo corrobora en los registros que tiene. Ellos tienen registros de todas las cuotas que se han pagado, ¿verdad? Claro que no lo tienen individualmente por trabajador, lo tienen por patrón, pero de alguna manera llevan esos registros. Entonces comprueban de que se han llegado las cuotas. Imaginemos entonces, por ejemplo, ya tenemos la idea de que a los 65 años y si se tiene las 240 cuotas, porque a partir de 2014 todos tienen que tener 240 cuotas. Alguien, digamos, tiene la idea que cubre esos dos requisitos, que son los elementales, y presenta su solicitud, ¿verdad? Todas las solicitudes que le hagan al IX en la vía administrativa, quien las resuelve en definitiva es la gerencia general. Bueno, la gerencia general emite una resolución y le contesta que le niega de momento la pensión porque apenas tiene, o no apenas, sino ha llegado a 235 cuotas, por ejemplo. Y uno no puede alegar en ese momento, mire, tengo la mayoría, no, tiene que tener 240, ¿verdad? Y entonces tiene 235 cuotas. Claro que eso tiene alguna salida, pero en ese momento prácticamente le está denegando la pensión. Eso está en el artículo 52, es algo que es referente a que la gerencia general es la que resuelve. Ahí también está el camino que tendría que seguir la persona para poder oponerse o poder de alguna manera continuar con vida su reclamo, ¿verdad? Entonces yo en este momento quisiera que los señores estudiantes que tengan a bien que lean ese artículo 52 de la Ley Orgánica del IX para que reparemos y ahí sí que reflexionemos sobre algunas cositas que tiene ese 52. No es el único importante, hay un montón de artículos importantes, pero para el efecto, digamos, es el más importante. Entonces, que leyeran ese artículo 52 y a ese señor le dijeron que no, ¿qué se puede hacer? Buenas noches, Lick. Leo el artículo. Adelante. Dígame.
Ahí leo el artículo 52. No, no quiero que lo lean. Mire, yo no les pido que lean porque hay otros haraganes que ni siquiera se preocupan de conseguir las cosas. Y entonces que tomen participación, que participen buscando cómo se resuelve en la vida también, ¿no? Yo lo que pido es qué tendría que hacer la persona esta que le negaron esa pensión que solicitó. Licenciado, no sé si estoy mal, pero procede un recurso de apelación ante la Junta Directiva, siempre que se interponga ante la gerencia dentro de los 3 días posteriores a la notificación respectiva, más el término de la distancia. Pensemos, por ejemplo, que le notificaron el día lunes. ¿Cuándo vencen esos 3 días que puede tener esa persona para que le notifique? Y eso está con base en lo que ya hemos visto de cómo se miden los plazos. El lunes le notificaron. Lo resolverían el jueves, licenciado. Así es, o sea, porque los 3 días empiezan a contarse el día martes, ¿verdad? Martes, miércoles y el jueves se acaba. Fíjense que es muy importante eso porque en el ámbito, digamos, administrativo, digamos, se acaban ciertas etapas. O sea, digamos, uno puede reclamar algo en el ámbito administrativo y puede ser y para que, digamos, mantener un reclamo, tiene que ajustarse a los plazos que ahí hace referencia, ¿verdad? Porque después de eso, pues puede acudir a otras instancias, que son las instancias judiciales. Pero el hecho es de que si esta persona le notificaron el lunes y se le pasó el tiempo y hasta hoy, por ejemplo, no ha hecho nada, lo más seguro es que ahí ya no puede hacer nada administrativamente. Casi les digo yo que perdió la gestión, ¿verdad? Perdió la gestión porque, digamos, se le pasaron los 3 días para plantear una apelación, ¿verdad? ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si el hecho de la negativa se la notificó el día de hoy el Seguro Social? ¿Cuándo vencerían los 3 días? El miércoles, licenciado. Pero el miércoles es asueto. Ese sería el jueves porque son días hábiles. Pues, ajá. Esto se los planteo yo como un repasito para que nosotros veamos que en todos lados todo el derecho siempre va a estar vinculado en todo sentido, ¿verdad? Entonces, se plantea el recurso de apelación y podemos ver en este caso que en el ámbito del Seguro Social no hay recurso de revocatoria, no hay recurso de reposición. Se los digo pues porque para que lo tengamos claro, ¿verdad? El único recurso administrativo es un recurso de apelación ante la Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano supremo en el Seguro Social, ¿verdad? Entonces, ahí no hay, como les digo, no hay aplicación de que se plantee un recurso de reposición o un recurso de revocatoria, no. Aquí es un recurso de apelación. Bueno, ahí dentro de lo que tienen ustedes ahí hace referencia que dentro de cierto tiempo debe resolver la Junta Directiva, lo cual no es así, ¿verdad? Pero eso dejémoslo de lado porque eso es otro tema, ¿verdad?
pero digamos que viene la junta directiva y conoció el recurso de apelación que presentó la persona esta. Y cuando estamos hablando de un recurso de apelación, aquí no estamos hablando de que tiene que llevar el auxilio de abogado, que tiene que ser, no, el mismo trabajo, la persona que está solicitando eso puede, si tuviera la capacidad, puede hacer el recurso o puede pedirle a otra persona que le apoye en elaborar el memorial y lo presenta, solo lo firma él, porque ahí no dice que deba llevar auxilio de abogado o algo, ¿verdad? Entonces solo él puede presentarlo, no hay necesidad de alguien más. Pero el tema es de que presentó el recurso y viene la junta directiva después de que revisó, confirma la resolución de la gerencia. ¿Qué sucede en ese caso, compañeros? Yo no sé si leyeron completo el artículo 52. Adelante, le escucho. Pégase más al micrófono. Buenas noches, licenciado. Adelante. Sí, me parece que habla específicamente de que este tipo de cuestiones solo puede discutirse dentro de los tribunales de trabajo y de previsión social. Ajá. ¿Qué más? Y esto es para que queden de una vez establecidas las resoluciones de la junta directiva, ¿verdad? Y sean admisibles las demandas. Pero no hay nada ahí que les llame la atención a ustedes. Licenciado, tal vez que son en 5 días hábiles. Ajá. Dice que ustedes deben poner atención a todo. La vía administrativa, cuando la vía administrativa termina, empieza la vía judicial. Ustedes le piden, le requieren algo a un ente administrativo y ese ente administrativo no le resuelve. La única vía para reclamar lo que ustedes están pidiendo es irse a los tribunales, ¿verdad? Y todo lo que esté relacionado con el derecho de trabajo o relaciones laborales. Me pasa con Marco, después despido, que nunca puedo hablar porque siempre tiene abierto su micrófono, entonces siempre me pasa la misma situación. Marco, estamos escuchando lo que estás hablando. Marco, tu micrófono. Ya, les comentaba yo que, digamos, todo lo que uno plantea ante las autoridades administrativas, por ejemplo, si no le resuelven ahí, uno tiene como otra vía, la vía judicial. O sea, digamos, la función del organismo judicial no es solo resolver conflictos entre particulares, es también resolver los reclamos que se hagan al Estado, a las diferentes entidades del Estado, ¿verdad? Y algunas de esas se van a ir dentro del ámbito de lo contencioso administrativo y otras pues se van a ir dentro del ámbito laboral, las que están atinentes al ámbito laboral. Y lo de previsión social no es derecho de trabajo, pero está
yuxtapuesto al derecho de trabajo, y ahí mismo la ley orgánica lo dice, ¿verdad? Se debe acudir a los tribunales de trabajo. Ahora, lo que yo, por lo que yo les hago este ejercicio es para que ustedes vean lo corto que son los plazos, ¿verdad? Lo corto que son los plazos para en un momento dado accionar por ese tipo de derechos, ¿verdad? Y el caso es de que, ese acuerdo 1124, vean ustedes cuántas cuestiones tiene. Y le digo que mucha gente no conoce ni siquiera de qué derechos tiene él. Cuando yo empiezo a dar el curso de Derecho Laboral 1, vean ustedes, yo no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero seguramente algunos de ustedes estuvieron conmigo, y uno de profesor, ahí sí que perciben una situación, y es el hecho cuando el alumno se empieza a sentir más interesado por el tema, porque le afecta directamente como trabajador, entonces se interesa por conocer más. Pues esta es otra parte que nos interesa. Y nos interesa no solo porque, a futuro, ustedes están jóvenes obviamente, pero posiblemente entre unos, 20, 30 años o más, van a estar en un momento dado, ante una situación de poder gozar de una pensión, por ejemplo. O a nivel presente, por ejemplo, hay alguna persona de su familia, algún vecino que tiene derecho a ciertas cuestiones y nadie le dice eso, ¿verdad? Porque en ese acuerdo, miren ustedes, tienen una serie de cosas que tal vez no sean prestaciones jugosas, pero no son nada despreciables, ¿verdad? Ahora bien, vean los términos tan cortos para poder accionar. Porque, por ejemplo, en el ámbito, laboral, casi todas las cuestiones que se plantean, tenemos unos 30 días hábiles, solo en algunos serán 20, pues, pero en los que son la mayoría tenemos 30 días para poder accionar. Tenemos la posibilidad incluso de ir a la inspección y abundar más esos 30 días, porque vamos a la inspección y se interrumpió, y cuando termina la inspección empiezan a contar otra vez los 30 días. Aquí no hay ese chance. Aquí los plazos son cortitos y no hay otra salida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los traigo yo a que vean la ley orgánica del IX? Para que vean que, el IX no lo debemos ver como una institución así nada más que existe y ajena a nosotros. No, está vinculada a nosotros. Laboralmente está vinculada. Perdone, licenciado, la interrupción. América Noemí, por favor, tu micrófono. Gracias, compañera. Pues les decía que no podemos verla como una institución ajena, así nada más que existe y que hay que viva, pues no. Son instituciones que están vinculadas a ciertos derechos que va a ejercer el trabajador. Y les digo, va a ejercer el trabajador no dentro del ámbito del derecho de trabajo, sino dentro del ámbito de la previsión social, ¿verdad? Y cuestiones, como les digo, que no serán jugosas, pero no son despreciables, ¿verdad? Para nadie es despreciable una pensión por baja que sea, ¿verdad? Mayormente para algunas personas será de más beneficio que para otras, obviamente, ¿verdad? Ahora bien, el tema es, por eso es que yo trato desde mi principio de la clase, de llevarlo de cómo uno miraba una situación como algo ajeno al IX, como ocasionalmente que podía estar vinculado con nosotros si estábamos enfermos. Ahora no, tenemos que verlo, más vinculado a los intereses económicos también, ¿verdad? Mucha gente, anteriormente, les cuento, trataba de buscar la forma de ver cómo no pagaba X. Ahora, el hecho de que alguien no lo incluyan para pagar X, no le están haciendo un favor, le están haciendo un perjuicio, ¿verdad? Por esa misma situación es de que por ahí se ha hecho una modificación el Congreso hace poco,
a instancias del Ministerio de Trabajo, donde, digamos, cualquiera puede buscar la forma de ver cómo se jubila, cómo se afilia al IX, porque hay beneficios que en un momento dado puede tener, posiblemente de manera inmediata o de alguna manera más dados a nivel a largo plazo. Y les digo, a corto plazo, por ejemplo, cuando se entra en una situación desafortunada de una invalidez, por ejemplo, ahí no se requiere los requisitos que se quieren, como, por ejemplo, para la vejez. Ahí se requiere un requisito siempre, pero digamos un poco menos rígido, pues, ¿verdad? Para poder tener derecho a un pensionamiento, ¿verdad? Entonces les digo, es importante conocer todo eso. E incluso pensionamiento ahí, digamos, ese de edad, por ejemplo, ¿verdad? Y no se está refiriendo solo a las viudas de alguien con que estuvo casado con el causante. No, también incluso habla de las personas que han estado unidas de hecho. Incluso hace referencia, por ejemplo, ahí a las concubinas que han estado con una persona, que es una situación que se da mucho en Guatemala. Pero fíjense ustedes que hay un fenómeno más todavía ahí. Aunque la concubina formalmente estuviera casada con otro, si se prueba que el ex trabajador vivía con él, porque son muchos casos así de personas que se casaron y nunca se divorciaron y establecieron otra relación marital, ¿verdad? Tiene derecho, aunque sea poco, a una pensión. O sea, ¿por qué les comento esto? Para que vean que no debemos ver ni el IX ni la institución del IBS, que en esta ley, precisamente en este acuerdo 1124, se incluyó todo lo que se refiere a pensionamiento, ¿verdad? Con eso nació el pensionamiento y está también estructurado. Miren, requiere que uno cumpla mucho los requisitos y todo, pero lo beneficioso es que se puede tener algún beneficio económico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es importante también que tengamos presente que no es una cuestión tan flexible que la hacemos y vamos a ver cómo vamos saliendo, no. Nos metemos a una gestión de esa y tener presente incluso los plazos, ¿verdad? Porque los plazos son tan cortos que, digamos, por ahí puede en un momento dado resultar perdiendo uno un derecho, ¿verdad? Les cuento cuando, en la época que yo estuve magistrado, había el criterio a nivel de las salas de que aun cuando alguien presentaba una demanda después de los 5 días y el ICS interponía la prescripción y en algunos casos interponía la caducidad como una defensa, digamos, algunos tribunales no se lo aceptaban, fundamentados en que el ICS se tardaba mucho en resolver. O sea, se le planteaba una apelación y a veces para resolver esa apelación, que la ley habla de 10 días, se tardaba a veces, qué sé yo, unos 6 meses, hasta un año. Entonces, ¿cómo le exigía al otro que en 5 días le planteara la demanda? ¿Verdad? Hacía ese razonamiento, hacían los juzgados. Y las salas buscábamos forma de resolver, digamos, darle confirmar ese fallo precisamente del juzgado. O a veces, si venían con lugar, regresarlo para que tuviera validez. Darle de alguna manera poca efectividad esos 5 días. Pero esa era una cuestión de un fallo judicial, no de lo que dice la ley. Imaginen ustedes que las autoridades de los tribunales y la misma CC constantemente están cambiando y cambian los criterios también. Puede ser que en un momento dado esos criterios que yo les estoy planteando, que los hicimos valer en aquel momento, no estén vigentes en la actualidad, ¿verdad? Entonces sí es necesario en un momento dado tener en cuenta los plazos esos, ¿verdad? No sé si hay algún comentario de alguien, compañeros.
Bueno, entonces les quiero comentar de que sí, yo les aconsejo que lean la ley orgánica del ICS. No como porque, digamos, es una entidad que de alguna manera con la que estamos muy vinculados. Estamos muy vinculados en ciertas cuestiones de tipo laboral. No es una situación a la que podemos ver como algo ajeno. No. Como trabajadores estamos vinculados porque la previsión social está vinculada en el ámbito laboral a través no solo de que es el cuerpo de normas más afines, sino que a través de que las instituciones de previsión social solo se pueden financiar dentro del ámbito del derecho al trabajo, ¿verdad? Entonces, son asuntos bastante relacionados y aunque en el programa no aparece, yo les digo, es de mucha importancia que nosotros conozcamos cómo operan todo lo que es el pensionamiento del ICS, ¿verdad? Qué situación se puede hacer para efectos de reclamos y cosas por el estilo, ¿verdad? Si no hubiera algún comentario, yo ahí me quedaría. Y les quiero comentar de que el curso de Derecho Laboral con esta sesión yo lo termino. Sin embargo, yo voy a estar con ustedes el otro viernes. Voy a abrir la clase. Por si hubiera algún comentario, alguna situación que los estudiantes consideren que vale la pena comentar o vale la pena... Licenciado. Sí, compañero. Perdone, buenas noches. Primero le agradezco la apertura y la oportunidad para poder expresarnos un poquito. Yo le quería hablar referente al tema y las notas. Pues a veces uno considera que tal vez no era la nota que uno podía sacar, pero pues entiendo que usted también tiene su criterio de calificación por medio de la plataforma y pues ahí está, pues uno a veces puede decir que por una letra o un punto que uno no hubiera puesto, una mayúscula o algo así, la plataforma pudo haberla calificado mal, podría llegar a pensar uno. Pero mi tema no es entrar en ese tipo de polémica con usted, sino tal vez la oportunidad, ya que usted está terminando su curso, como bien decía en este momento, que nos brindara la oportunidad de por lo menos con algún trabajo o no sé, alguna prueba extra para mejorar esa nota del segundo parcial, licenciado, si fuera posible, por supuesto. Fíjense que yo les voy a comentar así con claridad y les comento que a mí, digamos, siempre que yo presento notas, no sé si a otros profesores les pasa, pero siempre, digamos, cuando se presentan las notas del segundo parcial, digamos, hay la pretensión de algunos estudiantes de ver cómo mejoran la nota y llegan a lo mínimo. Para mí es una situación incómoda porque lo que evidencia prácticamente el resultado es que hay poco conocimiento del curso, ¿verdad? Y eso no se mejora a través de un trabajo, porque, digamos, hasta el día de hoy, la prueba del conocimiento que uno va a adquirir se tiene a través de los exámenes, ¿verdad? Y entonces yo le digo, si de 70 puntos alguien no logró llegar, por ejemplo, ni a 31, realmente su situación está bastante mal, pues yo así lo veo. Le digo que incluso algunos de los que tienen baja nota, yo ya los ayudé en la primera calificación y le voy a contar cómo. Digamos, yo en la primera calificación siempre trato de darle cierto, digamos, empuje, podría decirse, o cierto apoyo a los que están muy bajos. Y a los que sacan de 0 a 5 puntos, les doy 3 puntos. A todos los que sacan de 0 a 3 puntos. O sea, que aquel que sacó 8, que esté seguro que tenía 5, ¿verdad? O tenía 6, porque de 6 a 9 puntos les doy 2 puntos, ¿verdad? Entonces, aquel que tiene, por decirle algo, 9, lo más seguro es que tenía 7, que no crea que tenía 7, ¿verdad?
Y de 10 puntos a 14 les doy un punto. Aquel que sacó 15 y que tenga seguro que lo que tenía era 14, ¿verdad? Entonces les digo, y muchos de los que no llegaron a zona están dentro de ese rango. Desde ahí yo los ayudé en esa etapa. Lick, Sí, dígame. disculpe, pues ahí apoyando al compañero con lo que dijo y entiendo lo que dice, pero por ejemplo a los que quizás solo nos falta 2 puntos para llegar a zona mínima, ¿no habrá posibilidad de que nos pueda hacer alguna prueba o un trabajo de 2 puntos para poder llegar a zona mínima? Usted ya vio su resultado en Sí, Lick, y yo estoy entre las que ni siquiera tiene mi número de carnet, no entiendo por qué, porque hasta mi correo institucional tiene mi número de carnet, pero como ya lo vio indicaron al los principio. resultados de ¿cómo se llama? De la facultad. Sí, Lick, y no, Pues yo no me recuerdo que hay alguien que se haya quedado con 29. ya, Por pero Por eso le pregunto si usted ya vio los resultados. déjeme ver, voy a ver, porque yo vi el que de que vean sus datos. yo vi el que compartieron en el grupo, que es en Por eso, donde... pero yo también les dije la semana pasada que les iba a pasar los datos y los datos de la facultad, o sea, ya la zona propiamente. Les di los otros datos para que sepan cómo están integrados. Pero primero miren sus resultados. Es que yo vi, Lick, y saqué 29 y ni siquiera llegué a zona mínima. La verdad no sé qué tan mal me habrá ido como para no Pero haber llegado a zona mínima. ¿Estás segura que 29 tienen en el otro dato? Déjeme corroborarle. No, por eso véalo primero. Yo le digo, si usted solo vio lo que yo les di en Classroom, eso es una cosa. Yo les dije que iban a tener los dos datos. Y el dato que les estoy proporcionando de Classroom es solo para que ustedes miren cómo se integra. Lick, perdone, buenas noches. Fíjese que acá tengo las notas que usted amablemente nos proporcionó, las que están ya en cartelera. Y sí hay varios 30. En cartelera, seguro. En cartelera, ajá. Ya en los cuadros preliminares que usted amablemente nos, que se descargaron, y aparecen varios 30. Y Lick, nos hubieran dado la oportunidad de un trabajo, Lick. No, yo no sé qué pudo haber pasado ahí porque yo revisé y yo le digo, yo no dejé a ninguno ni con 30 ni con 29. Yo sí, y eso incluso, si ustedes ven, digamos, no sé si eso pueden establecerlo, pero cuando yo les pasé esa información, la subí a Classroom y al otro lado era como la 1 de la mañana, porque tuve que salir y cuando regresé, como les había dicho que el día miércoles lo iba a hacer, me vine a trabajar. Entonces, yo les digo que alguien me diga que hay uno de 30, uno de 29, y yo lo veo difícil, pero voy a revisarlo, pues. Yo, digamos, creo que un par de puntos sí se los puedo dar, y se los doy nada más, pero más no. Disculpen, porque el tema es de que, digamos, puede haber la idea, si por qué puede dar, por qué no puede dar 3, por qué no puede dar 5. No, ahí tiene que haber un parámetro. ¿Ah? Entonces les digo, yo tengo la idea de que nadie se quedó con 30. Licenciado, perdone la intervención. ¿Sí? Fíjese que no hay 30, hay 31, hay 27, hay 32, pero 30 no hay. Hay notas igual de, como le digo, de 10, 11 que son finales, pero que algunos no se presentaron, o 16, pero la mayoría no hay 30 ni 29, hay 31 para arriba. No, yo le digo porque lo que está diciendo el compañero esto es mentira. Yo eso lo revisé. Hablemos con la verdad. Sí, Lick, perdone, fíjese que yo estaba viendo la segunda columna y tiene razón la compañera. Ahorita estoy revisando, yo estaba viendo el segundo parcial y que sí, efectivamente no hay ninguna nota que esté abajo de 31, disculpe. Ahora bien, en el caso de los demás, yo les digo, digamos, alguien que le faltó 3 o le faltó 4, o sea, ahí sí, desgraciadamente,
ya no lo llegué. Y no lo llegué porque les digo, el tema es de que sí estaban bastante bajos y tienen exámenes muy mal, ¿verdad? Ahora, como decía el compañero, que un punto en la respuesta o algo así, eso pues yo creo que no puede ser, y ahí todos tienen que estar de acuerdo conmigo, porque en el tipo de examen que nosotros hacemos, hay 4 respuestas y esas buscan una. O dice una afirmación y es falso, verdadero, y digamos, ahí tienen que dar la respuesta. No hay una situación de que alguno conteste. Yo creo que esa situación que él dice se puede dar, por ejemplo, cuando uno les hace exámenes directamente donde les pide respuestas directas. Y en el caso por ejemplo, ¿cómo se llama? Del segundo parcial, solo 2 personas llegaron a examinarse, ¿verdad? No me recuerdo cómo les fue, pero digamos, los resultados ahí estaban ya, pues, y solo 2 personas, y en esos casos, yo incluso puedo mostrarles sus exámenes, ¿no? Pero... Lick, perdone. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Perdón. Sí, si quieres preguntar. Va, yo tengo 31 ahorita, estaba viendo mi nota. Pues necesitamos ganarla con 30 porque pues se gana con 61, ¿no? Pero con todo respeto, Lick, esta plataforma donde hacemos el examen es bien complicada, pero vamos a hacer lo que Dios esté a nuestro alcance para ganar esos 30, ¿vale? Ya que pues, no podemos hacer un trabajo o un laboratorio. No, mire, yo siento que si alguien llegó a 31, tuvo el chance de poder, digamos, o ganar la clase o llevarle a la escuela de vacaciones, ¿verdad? Que yo les ayude para que mejoren eso, olvídense, no voy a hacerlo. Y no voy a hacerlo porque les digo que, digamos, eso no mejora los conocimientos de los que vimos en clase. Aquí seamos objetivos, ¿verdad? Digamos, esa situación, algunos profesores lo ocupan, pero les digo, no es una situación real. Yo pienso, no sé, y yo le exijo al estudiante, por ejemplo, y no lo ayudo en cuestión de que puro tubo tenga que ganar, porque aquí no estamos en una situación de educación integral. Cuando estuviéramos en una parte de la educación integral, yo dijera, si alguien no aprendió a leer bien o no aprendió a hacer tal y tal cosa de matemáticas, bueno, la vida va a ver cómo le va a ir, ¿va? Pero cuando estamos hablando ya de cuestión de enseñanza, de instrucción, de preparación para desempeñarse laboralmente, uno tiene que estar lo mejor preparado. Ahí ya no es una situación de que dejan pasar todos. Yo ahí, disculpen, pero con los pedagogos sí no estoy de acuerdo, porque siento que se puede tener un criterio en la educación integral, pero en la educación de instrucción no, ¿verdad? Porque ahí sí le exige una capacitación, pues. Disculpe, Lick, solo una pregunta. Para el examen final, quería saber si va a venir de todo el semestre o solo de lo último que vimos. De lo último que vimos, solo de 2 clases les daría el examen. No, entonces sí es todo, ¿verdad? Sí, el examen final es el examen de todo. Está bien, Lick, gracias. Sí, miren, aquí Buenas noches. Vaya, compañera, apartamos de algo. Licenciado, aprovechando la oportunidad, existe la posibilidad de que usted nos dé un poquito más de tiempo para realizar, porque como en esta plataforma automáticamente ahí aparece el tiempo y de cierta manera, bueno, en lo personal me pasa de que uno se pone así como que nervioso viendo que está el cronómetro ahí y a veces pues no le da tiempo a uno como que de analizar bien en en el examen anterior que venían casos, ¿verdad? Entonces no sé si se podrá o existe la posibilidad, usted puede darnos un poquito más de tiempo para poder realizar el examen como más despacio. Miren, yo siento que lo que puedo hacer yo es limitar las preguntas, pero eso de alguna manera subiría el valor de las preguntas, ¿verdad?
porque, digamos, en el examen anterior yo les di 40 puntos, 40 minutos, ¿verdad? En el examen parcial anterior, igual en el primer parcial, ¿verdad? Reduje el tiempo, digamos, a 20 en el caso de la comprobación de lectura, pero eran 5 preguntas, ¿verdad? Y 20 minutos yo considero 4 minutos para cada respuesta, no sé, y si el tema es de que uno conoce lo que le están planteando, fácil encuentra la respuesta. Yo les digo algo, aquí hay limitación de tiempo porque el estudiante no tiene que elaborar respuesta. Lo que tiene que hacer es escogerla entre las que ya están, ¿verdad? Y si Licenciado, sí, dígame. buenas noches. Disculpe, mire, yo le quería comentar. En mi caso, yo sí pasé a zona mínima, gracias a Dios, pero como usted dice, uno está consciente de lo que uno está pues respondiendo y considero yo que mi nota tiene alguna discrepancia porque en la prueba corta yo vi que saqué 0 y póngale que uno cuando está seguro de lo que responde, uno al menos espera una nota, tal vez no pues la nota total, pero sí al menos una nota, o sea, de 0, pues, ¿me entiende? Entonces quisiera saber si usted pudiera apoyarme en hacer revisión solo de eso, y si la nota está bien, pues yo me voy por bien servida, pero sí. No hay ningún problema, compañera. El día viernes próximo hacemos la revisión de su examen. Yo ahí sí que también siento a veces, por ejemplo, en el caso suyo, usted fue la única que sacó 0. Digamos, yo veo hasta como muy mala suerte a alguien que no conoce el tema y se mete a contestar de falso verdadero, porque si ese era el caso, y eso fue lo que yo asumí, de que no conocía la comprobación de lectura y fue contestando como se le fue ocurriendo, ¿verdad? Y entonces ahí sí que de mala suerte contestó a la inversa, pues. Pero el tema es de que, digamos, en las preguntas ustedes no encuentran cuestiones que no puedan corroborarse en la lectura. No son cosas rebuscadas, pero obviamente podemos corroborar su comprobación de lectura y va a ver usted, y como aquí es abierto en clase, podrán ver los compañeros también que las respuestas no van por donde deben ser, ¿verdad? Ahí sí yo le digo, en la comprobación de lectura, no sé cómo puedan esperarlo, digamos, con otros docentes, tal vez les ponen trozos así exactamente para que verifiquen. Yo consiento que eso no es una comprobación de lectura, ¿verdad? Comprobación de lectura es saber si alguien conoce el documento que se le dio, ¿verdad? En este caso se le pregunta sobre lanzar afirmaciones que pueden ser ciertas o algunas pueden ser falsas. Y eso es lo que nos dio en este caso. Ahí solo me parece que habían sacado yo 15 preguntas y todas son falsos verdaderos, ¿verdad? Exacto, como pues le repito, ¿verdad? Sí, yo sí le agradecería mucho, o sea, si usted pone mi prueba para todos y para revisarla, yo sí, pues me arriesgo, ¿verdad? Entonces sí, se lo agradecería bastante, Lick, solo por el apoyo. El día viernes próximo, revisemos el examen suyo, ¿verdad? Okay, cuando se vaya a hacer, me dice su nombre exacto, sus apellidos para buscarla, porque en el módulo está en orden alfabético por el apellido. Muy bien, gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿y será que todos vamos a poder ver nuestra prueba? Porque, bueno, yo también estoy segura, pues, de que respondí bien. Probablemente, pues, tal vez no analicé, pero siempre me queda esa duda, ¿verdad? Porque sí, no hay ningún problema. Gracias. No hay ningún problema. Mire, digamos, si hay oportunidad, yo reviso exámenes y para eso podemos utilizar la clase el día viernes, ¿no? El viernes. Muchas gracias, Lick. Compañero, no hay problema. Lick. Sí, compañero.
Por lo demás, pues no era mi intención, como le mencionaba yo, causar algún tipo de polémica en cuestión ni de la plataforma. La verdad, yo no tengo nada que quejarme. Salí yo estoy a pocos puntos de poder sacar el curso, primero Dios, ¿verdad? Y si me aplico, como bien es dicho ahí, yo de mi parte, pues solo agradecerle por el grado de dificultad que nos pone, como bien dice usted. No estamos ni en un colegio ni en una educación especial, ¿verdad? Entonces el grado de dificultad es válido y lo demás pues depende de nosotros, ¿verdad? Y como le dije yo, es simplemente era un apoyo a los demás compañeros y que tal vez me tomo atribuciones que no me correspondían, simplemente quise hacerlo y poder pues darle las gracias, ya que, como les repito, fue el grado de dificultad que más alto hasta ahorita he encontrado ahí en los cursos yo, y le agradezco de mi parte, ¿verdad? Entonces nos vemos el viernes. Me imagino que el miércoles no hay clase, licenciado. No, el miércoles no hay clase. Dice que yo le agradezco sus palabras y les comento algo. Y se los comento, digamos, tal vez porque encuentran ustedes mis exámenes con mayor dificultad. Les cuento que yo no aprendí a hacer exámenes de selección múltiple ni de falso verdadero, digamos, dentro de esta etapa de la pandemia. Yo, digamos, desde hace muchos años, más o menos como en el año 94, más o menos, tuve oportunidad de estar en un curso con un humanista que nos habló sobre los exámenes. Y entonces nos dio algunos parámetros para hacer exámenes. A mí me ayudó mucho en aquel momento, porque todos mis exámenes los realizaba con pregunta directa. Y entonces a mí me ayudó mucho a poder hacer exámenes donde les incluía selección múltiple. A veces eran falso verdadero, a veces eran pareados. Y entonces me fui especializando en hacer las preguntas, no de una manera que trate ni de ser, que les dijera yo, capciosas, porque en el falso verdadero podría pensarse que los planteamientos pueden ser capciosos, pero díganme ustedes si, digamos, si no, eso es lo que da lugar a que sea falso o sea cierto. Yo hago una afirmación, por ejemplo, y si alguien sabe del tema me va a decir que estoy diciendo una mentira, ¿verdad? Y no es una pregunta capciosa. Cuando yo les hago preguntas de selección múltiple, no me pueden decir que yo no les enmarco el tema primero y después les lanzo la pregunta. Esa es una cuestión que yo aprendí. Estuve examinando privados y luego pues busqué la forma de retirarme. Y entonces uno, cuando empieza a hacer ese tipo de cosas, debe darle una orientación sobre qué le va a preguntar al estudiante, ¿verdad? Y les digo yo, mis preguntas de falso verdadero, estoy consciente que así es. Yo le doy al estudiante el entorno de qué le va a preguntar y luego le lanzo la pregunta. Y lo hago para facilitarle, para ubicarlo, ¿verdad? Si alguien no conoce el tema, entonces en un momento dado obviamente se va a desubicar, ¿verdad? Pero eso me da un indicio a mí de que no conoce el tema. Lick, otro temita, y perdone, pues tuvimos a bien tener su libro ahí para profundizar en el tema de las clases que usted nos daba. Yo muchas veces seguí en el libro pues el tema que nos iba dando y pues sí era el mismo tema, ¿verdad? Incluso algunas mismas palabras. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos, para aquellos, como bien dice usted, que no han profundizado, pues leer el libro y de ahí vendrá igual, porque fue lo mismo que nos dio en todo el curso, ¿verdad? Gracias, sí. No, sí, yo les digo, digamos, el examen final no va a variar, va a variar en contenido, no en forma de preguntas. Ahora, en cuanto a lo que usted refiere del libro, piensen ustedes que el libro, yo empecé a hacer el libro de Derecho Laboral 1, precisamente porque yo soy enemigo de la pérdida de clases, de clases propiamente
en el primer semestre por causa de la huelga de dolores. Yo siempre asistí a ver la huelga de dolores y mis hijos participaron en la huelga y todo, pero el hecho de perder tanto viernes, se pierden como 6 viernes, no es de ahora. Antes hoy se han perdido menos, porque en esta cuestión no hay forma de interrumpirlos. Allá iban a los muchachos a leer el boletín y ya interrumpían las clases. Y entonces ya empecé a buscar la forma de trasladarle a los estudiantes mis clases, ¿no? Hice el primer libro. Y si ustedes se dan cuenta, yo no hice un libro para lucrar con él. Cuando yo empecé a vender ese libro, lo vendí en 45 quetzales a los libreros y ellos los vendían en 60. Y a la fecha yo lo vendo en los 80 quetzales. ¿Y cómo se llama? Y ellos lo venden, digamos, allá en la facultad a 100, a 110 por ahí. En la librería jurídica lo vendían más caro. Pero si ustedes hacen comparación de ese libro con otros similares, otros de otros catedráticos que están dentro de la misma área mía, se van a dar cuenta que es otro mundo los precios. Porque a mí no me interesa lucrar con el estudiante. A mí me interesa transmitir lo que yo sé, ¿verdad? Repartir lo que yo sé. Eso es lo que he tratado de hacer siempre. Entonces les digo, sí, para efectos de examen, pues tengo que ser estricto porque esa es prácticamente la obligación del estudiante salir, ¿verdad? Pero ahí estamos, compañeros, ¿verdad? Entonces, si no hubiera más, quedémonos ahí y podemos conversar el día viernes próximo. Muchas gracias, licenciado. Que pase feliz noche. Gracias. Que pasen